Como vimos la semana anterior, en nuestro estudio de la semana anterior, aquel sábado en Capernaum había sido un día muy largo, ¿sí? Fue un día muy extenso, muy cargado, muy largo. Jesucristo había demostrado su autoridad, en primer lugar, predicando en la sinagoga. Usted recordará que la gente se maravillaba de su autoridad porque él enseñaba no como los escribas y los fariseos. Pero él también exhibió su autoridad aquel mismo sábado en la misma sinagoga, liberando a un endemoniado y demostrando que él tiene poder aún sobre los espíritus malignos. Pero él continuó exhibiendo su autoridad aquel mismo día, aquel sábado, sanando a grandes multitudes. Comenzó sanando a la suegra de Pedro y luego grandes multitudes vinieron hacia él para ser sanado. Y hermanos, con toda seguridad, aunque el texto no nos lo dice, pero estamos seguros que Jesús habría terminado a altas horas de la noche aquel día sábado. ¿Y por qué estamos seguros de eso? Bueno, porque el texto anterior que leíamos el día de hoy, el texto anterior nos dice que Jesucristo sanó a muchos enfermos cuando ellos vinieron a él después de que el sol se puso entrada la noche. Así que Jesús no sanó a las 10 de la mañana. Jesús probablemente empezó a sanar a las 7 de la noche. Y había allí una gran multitud, y esa gran multitud, yo lo vuelvo a repetir, Jesucristo podía haberlos sanados a todos inmediatamente, pero Jesús no se paró en medio de ellos. A ver, hagan una fila aquí todos los mancos, sanados, ya. Hagan aquí toda una fila todos los cojos, ya. Los endemoniados aquí, libres, ¿verdad? No, Jesucristo no hizo eso. Lucas nos dice que Jesús se acercó a cada uno de ellos y puso su mano sobre ellos compasivamente, misericordiosamente, en amor. Jesucristo se acercó a los enfermos. Así que, hermanos, muy probablemente en su humanidad aquella noche nuestro Señor Jesucristo estaba agotado, estaba muy agotado. Vuelvo a repetir, había predicado en la sinagoga en la mañana, había liberado a un endemoniado, había sanado a la suegra de Pedro, había sanado a una gran multitud. Eso fue el mismo día. O sea, llevamos ya 3 semanas estudiando el mismo día. Y ese mismo día, hermanos, Jesucristo obviamente terminó muy agotado esa noche. Y obviamente se fue a dormir plácidamente. ¿Y por qué sabemos que se fue a dormir? Porque nuestro texto nos dice levantándose muy de mañana. Si él se levantó, él se tuvo que dormir, ¿no es cierto? Si él se levantó, él se durmió. Así que Jesús durmió aquella noche plácidamente. Pero hermanos, lo que Cristo hizo aquella mañana al levantarse, lo que Cristo hizo esa mañana al levantarse después de dormir plácidamente, nos deja muy en claro cuáles fueron las prioridades de Jesucristo durante su vida y en su ministerio. Vuelvo a repetir, lo que Jesús hizo aquella mañana, después de haber pasado un día agotador, nos enseña las prioridades de Jesús durante su vida y su ministerio, y nos enseña cuál debería de ser también nuestras prioridades en nuestra vida diaria. Porque, hermanos, oh, sorpresa, sorpresa, como cristianos que imitamos a Cristo, somos llamados a tener prioridades claras. Nosotros no podemos ir por la vida sin prioridades o con prioridades desordenadas. Debemos tener prioridades claras. Y es por eso, hermanos, que nosotros vamos a estudiar el día de hoy el mensaje que hemos titulado Las prioridades de Jesús. Ahora bien, yo estoy seguro esta mañana, y no necesito preguntarle a cada uno de ustedes, pero yo estoy seguro de eso, que la mayoría de nosotros, después de tener un día agotador como el que probablemente tuvo Jesús, cada uno de nosotros desearíamos pasar unas buenas horas en la cama descansando. ¿Es verdad o no es verdad? Después de pasar un día agotador, yo creo que la mayoría de nosotros diría: hoy me merezco feriado, hoy me merezco tener un día libre. Pero es interesante, hermanos, que nuestro texto nos muestra que había algo que para Jesús era mucho más necesario. Nuestro texto nos muestra que para Jesús había algo que valía más,
que era más prioritario que descansar. Me voy a ir a descansar. No, no, no. Jesús no se fue a descansar. Había algo más prioritario para él aquel día. Y eso nos lleva a nuestro primer encabezado de esta mañana. La prioridad número uno de Jesús era tener comunión con el Padre a través de la oración. Dice el verso 35: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, y de verdad, vea usted el énfasis que hace Marcos en estas dos palabritas: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. ¿Se da cuenta de la palabra muy? ¿Verdad? Eso es importante, eso es un énfasis en este texto. Muy, muy. Salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Hermanos, nosotros no sabemos exactamente a qué hora terminó la jornada el día anterior de Jesús. No lo sabemos. Probablemente, como dije hace un momento, tal vez terminó muy tarde en la noche, muy tarde, porque había una gran multitud de enfermos que deseaba ser sanada. Lo que sí sabemos, hermanos, es que sin importar cuántas horas de sueño tuviera que quitarse de encima a nuestro Señor Jesucristo, Él estaba seguro de que su sustento no vendría de pasar un par de horas más en la cama. El sustento de Cristo no vendría de pasar un par de horas más durmiendo, dormitando, descansando, estirando las piernas o tomándose un buen batido proteico frente a la televisión, tratando de descansar un poco la mente. No, hermanos, Cristo estaba seguro de que su sustento no vendría de pasar un poco de tiempo de descanso. Nuestro texto dice literalmente que Jesús se levantó muy de mañana, cuando el sol aún no había salido, siendo aún muy oscuro, y luego salió, se apartó de todos, se fue a un lugar desierto y allí oraba. La mayoría de comentaristas bíblicos coinciden en que cuando un judío definía este tipo de horas en la mañana, muy de mañana, siendo muy oscuro, probablemente podríamos pensar que esto fuera entre las 3 y las 6 de la mañana. Así que imagine que tal vez Jesús fue a dormir a eso de la medianoche. No habían alarmas, no había reloj, no había alguien que te empujara como ahora y que te despertara. Lo digo para los que estamos casados, ¿verdad? Pero Jesús, aquella mañana, entre las 3 y las 6 de la mañana, se levantó muy de mañana, saliendo cuando estaba muy oscuro, y se fue a orar. Y hermanos, este texto que tenemos aquí pasa muy desapercibido en la mayoría de ocasiones. Lo leemos y pasamos por alto, y a veces lo tomamos como un simple versículo de conexión. Este versículo me tiene que llevar a otra cosa. ¿Qué pasó después? A mí me interesa saber qué pasó después. Pero hermano, este no es un versículo de conexión, porque este acto tan sencillo que Jesús está haciendo nos muestra, hermanos, que Jesús le daba mucha importancia a la oración en su vida. El hecho de tener comunión con el Padre en la oración para él era determinante, era muy importante. De hecho, hermanos, y de verdad no se me pierdan esto, que es sumamente importante. De hecho, los evangelios nos muestran una y otra vez que la oración era esencial y de gran valor para nuestro Señor Jesucristo, porque todo su ministerio estuvo sustentado y firme en estos momentos de comunión con el Padre en oración. Y aunque no lo tenemos en pantalla, pero usted lo tiene en su boletín, en Lucas 3:21 Jesús oró antes de su bautismo. En Lucas 6:12 Jesús oró antes de llamar a los 12 discípulos. En Marcos 6:41 y 46 Jesús oró antes y después de alimentar a la multitud. En Lucas 9:18 Jesús oró antes de hacer una pregunta importante a sus discípulos. En Lucas 9:28 Jesús oró en el monte de la transfiguración. En Lucas 10:21 Jesús oró antes de invitar a la multitud a venir a él: venid a mí los que estáis trabajados y cargados. En Juan 11:41 al 42 Jesús oró antes de resucitar a Lázaro.
En Lucas 11:1 Jesús oró antes de enseñar a orar a sus discípulos. En Juan 17 Jesús oró en la última cena con sus discípulos y es una oración de un capítulo entero. En Lucas 22:32 Jesús oró por Pedro antes de que lo negara. En Marcos 14:32 al 39 Jesús oró en el Getsemaní. En Lucas 24:30 Jesús oró en la cruz. En Lucas 24:30 Jesús oró también después de haber resucitado. Hermanos, Jesús oraba. Pero también, y por si fuera poco, Jesús inculcó la oración a sus seguidores y enseñó cómo se debe y cómo no se debe orar. En Mateo capítulo 6, versos del 6 al 8. Hermano, todo esto simplemente nos deja en evidencia que Jesús tenía una vida de oración. Jesús tenía una vida de oración que muy probablemente era mucho más amplia de lo que los evangelios nos enseñan. Quizás nosotros no logramos distinguir la profundidad de la vida de oración que tenía Jesús, pero con todos estos versículos yo creo que nos debería de quedar claro que Él tenía una vida de oración genuina. Y hermanos, esa vida de oración era más que un simple modelo para que sus discípulos lo siguieran. No era solo un modelo. La vida de oración de Jesús, hermanos, nos deja en evidencia que la oración era esencial y prioritaria para la obra y misión de Jesús en la tierra. Usted se da cuenta en los textos que veíamos anteriormente. Jesús oró antes de llamar a sus discípulos. Jesús oró antes de llamar a todos para que vinieran a Él. Jesús oró antes de resucitar a Lázaro. Jesús oró antes de multiplicar el pan, después de multiplicar el pan. Jesús oró en los momentos de mayor necesidad, porque toda su obra y su ministerio tenía que ser distinguido por momentos de oración. Hermano, la oración era esencial y prioritaria para la obra y la misión de Jesucristo. Y escuche bien esto que le voy a decir. Cuando el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, se encarnó, aunque seguía siendo completamente Dios, porque Cristo vino a la tierra y Él fue completamente hombre y completamente Dios al mismo tiempo, aunque Él seguía siendo completamente Dios, en su encarnación Él estuvo en esta tierra en un estado de humillación, en un estado de debilidad. Él se cansaba, Él lloraba, pasaba momentos emocionales muy difíciles, momentos muy agotadores, momentos de mucho cansancio. Él vivió en su humanidad un momento de humillación. Sin embargo, en su humillación, Él vivió confiado plenamente en el plan del Padre y en el poder del Espíritu Santo, y eso lo hizo a través de la oración. Porque la oración era su sustento. La oración era su sustento. Ahora bien, hermanos, es muy curioso que la mayoría de nosotros en muchas ocasiones no queremos depender de Dios como lo hacía nuestro Señor Jesucristo en oración. No queremos. Como escribió Leonard Ravenhill, un escritor del siglo pasado, la oración se ha convertido en la cenicienta de la iglesia de hoy. Solo nos sirve cuando nos servimos de ella, pero cuando no nos servimos de la oración no nos sirve para nada. Repetimos otra vez porque este texto está medio enredado. Solo nos sirve la oración cuando nos servimos de ella, pero cuando no nos servimos de la oración no nos sirve para nada. Es decir, si no hay alguna bendición que yo anhele buscar, entonces yo no voy a orar. Básicamente eso está diciendo Leonard Ravenhill. Por eso al final la oración es la cenicienta de la iglesia. La cenicienta estaba en la casa y la mamá y las hermanas, de una manera horrible, la llamaban para que viniera a limpiar el suelo, para que viniera a hacer las camas. A ver, Patoja, venga para acá, láveme los platos. Muchacha, venga para acá, mire, está sucio el techo. Las arañas, quítelas de ahí del suelo. Por favor, barra, trapee. Esa es la cenicienta. Y nosotros usamos la oración de la misma forma. Señor, necesito un carro. Señor, me hace falta sanidad. Señor, mi amigo necesita un milagro. Señor,
pero no hacemos de la oración nuestra necesidad y sustento en nuestra vida. Hay una diferencia. Hay una diferencia muy grande entre el hecho de que la oración sea nuestra línea directa de resuelve problemas, a que la oración sea nuestro sustento y nuestro abrigo en todo momento. Es una diferencia muy grande. Y hermanos, es terrible que un cristiano piense de la oración en estos términos, cuando ni siquiera el mismo Señor Jesucristo, que era Dios encarnado y que Él podía haber hecho todo lo que quisiera, pero ni siquiera Él desestimó o despreció los momentos de oración. Al contrario, hermanos, Él hizo de la oración algo prioritario en su vida. Él hizo de la oración algo necesario en su vida. Él hizo de la oración algo importante en su vida. Era su sustento. Amén. De hecho, hermanos, tal y como vemos en nuestro texto, Cristo bien podría haber pasado algunas horas más descansando en casa de Pedro, ¿no es cierto? Cristo, después de haber hecho todo lo que hizo el día sábado, podía haber dicho o haber tomado la decisión de aquel día, aquel primer día de la semana, tomarse un día de descanso personal. Bien podría haber dormido un par de horas más, por lo menos hasta que el gallo cantara en la mañana, por lo menos hasta que fuera a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, a la hora de despertarse. Pero hermanos, la oración para él no solo era importante, era su prioridad. Era su prioridad. Vuelvo a repetir, era su prioridad. En todo momento, eso lo vemos reflejado. De pronto Cristo hace el milagro de los panes y los peces y la gente lo ve, lo contempla y dice: wow, Él es el Mesías. Y dice el texto literalmente que la gente quería entronar en aquel momento a Jesús. ¿Y qué dice que pasó? Apartándose de ellos, subió a un monte y se fue a orar. Hermano, la oración para Jesús no era algo que fuera como secundario. Era prioridad por encima de cualquier cosa. Era prioridad. A pesar del cansancio físico, a pesar del cansancio emocional que en su humanidad él hubiera podido tener, él amaba al Padre con todos sus afectos. Y él necesitaba renovar sus fuerzas en la presencia del Padre. Ese era el combustible que le permitía seguir adelante a pesar de las presiones que hubieran a su alrededor. Que los fariseos decían una cosa, él estaba en paz porque estaba en perfecta armonía con el Señor. ¿Me sigue, hermano? Y de verdad yo creo que todos, y me incluyo, todos, me incluyo, deberíamos aprender de nuestro Señor Jesucristo en este aspecto. Todos. Porque todos, y me incluyo también en este aspecto, todos pecamos en este punto tan importante. Hermanos, ¿cuántos de nosotros decimos: es que estoy muy ocupado, es que no tengo tiempo, es que tengo muchas cosas que hacer, o incluso es que hoy estoy muy cansado, Dios va a tener misericordia de mí porque hoy estoy muy cansado? Señor, estoy muy cansado. Tú sabes que se quedó. Hermano, esas palabras que salen de nuestra boca, esas palabras dicen mucho más de lo que simplemente podría ser el deseo de descansar o el hecho de estar ocupado. Martín Lutero solía decir: tengo tantas cosas que hacer el día de hoy que no puedo dejar de orar al menos 1 o 2 horas antes de empezar con todo. Y de verdad, yo mismo me he topado con semanas donde, necesitando de la gracia de Dios, he orado muy poco, porque me encuentro muy cansado o porque me encuentro muy ocupado. Y yo le pregunto esta mañana: ¿se identifica usted conmigo? Que decimos: sí, estoy muy cansado, estoy muy ocupado. Esta semana, precisamente uno de los días de esta semana, sonó la alarma para ir a orar, y nosotros nos vimos con Besita los dos, y ella dijo: me voy a quedar dormida en la oración. Yo le dije: yo también, sigamos durmiendo. Hermano, nos pasa
nos pasa a todos. Es por eso que necesitamos recordarnos de tanto en tanto este tipo de mensajes. La oración debe ser prioridad. La oración no es secundaria, la oración debe ser prioridad. Hermanos, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, aquel por el cual fueron creadas todas las cosas y por cuya palabra existe todo y todo es sustentado. Hermanos, el Hijo eterno de Dios dependía de su Padre en oración. ¿Qué no vas a depender tú? O sea, perdóneme, yo no lo estoy queriendo insultar, pero si el Hijo eterno de Dios, aquel por el cual fueron hechas todas las cosas y sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, dependía en oración en su vida terrenal, dependía en oración de su Padre, ¿cuánto más tú? ¿Cuánto más yo? Hermanos, nosotros dependemos también del Señor. Cristo, aunque tenía una agenda muy ocupada, Él hacía de la oración algo prioritario. Porque es precisamente, hermanos, y escuche bien esto, es precisamente cuando nuestra agenda está llena que necesitamos depender más de Dios en oración. No es cuando yo tengo un poquitito de tiempo libre que voy a ponerme a orar. No, es cuanto más cosas debo hacer, cuanto más cargada está mi agenda, que más necesito al Señor. ¿Por qué? Porque yo sería un desastre sin el Señor. Pero además, hermanos, y yo le animo a que usted de verdad se autoexamine con esto que estoy a punto de decir. Cuando no tomamos la oración como algo prioritario en nuestras vidas, al final, hermanos, no se trata de una simple cuestión de falta de tiempo. Es que yo no oro porque no tengo tiempo. Yo no oro porque llego muy cansado o estoy muy cansado en la mañana. Yo no lo hago por eso. No es una cuestión simplemente de falta de tiempo o de cansancio. Es una cuestión de falta de afectos. Vuelvo a repetir, se trata de falta de afectos. No se trata de que tengas falta de tiempo, se trata de que amas muy poco a Dios. Esa es la realidad. Porque, hermanos, de verdad, seamos conscientes de esto. Si hay algo que verdaderamente te gusta en la vida, tú siempre sacas tiempo para hacer eso que te gusta. ¿Es verdad o no es verdad? Si a ti te gusta una serie de televisión, no importa cuán cargado, agotador haya sido tu día, no importa cuán estresado haya sido tu día, no importa cuán agobiado haya sido tu día, dedicas tiempo para ver esa serie de televisión. ¿Es verdad o no es verdad? A mí me llama la atención los jóvenes enamorados, porque uno les dice, vengan a la iglesia, es que no tengo tiempo, estoy muy cansado, después uno los mira conectados en el Facebook. Uno tiene ojos. No, yo no soy tonto, hermano. Ahí están en línea. Y eso es, y me estoy arriesgando a pensar que solo en el Facebook están, ¿verdad? Pero cuando la verdad es que están en todas partes. En el Facebook, en el Instagram, en el TikTok, en el tac-tac y en el tum-tum, ¿verdad? Están metidos en todas partes, dedicando su tiempo inútilmente a enviciar su cabeza y a meterse estupideces. Pero diles que vayan a orar. No puedo, estoy ocupado. Conéctate a las 6 de la mañana, estamos orando por Zoom. No puedo, estoy muy cansado, tengo cosas que hacer. Duérmete temprano, patojo, patoja. Hoy estoy poniéndome serio, ¿verdad? Hermanos, de verdad, no se trata de una simple cuestión de falta de tiempo. Se trata de una cuestión de falta de afectos. Porque nosotros le damos tiempo a todo aquello que amamos. Si yo amo algo, yo le doy tiempo a eso. No importa cuán cansado esté, yo le doy tiempo a eso. Y hermano, de verdad esto me abre un abanico de posibilidades, porque ya no solamente se trata de la oración, se trata de venir en la mañana temprano a los cultos, que no te pierdas el tiempo de la alabanza. Eso es tener prioridades para el Señor, porque tus labios deben alabar a Cristo, tus labios deben expresar alabanzas al Señor. No, pero vamos a dilatarnos aquí un poquito más, ¿verdad? Relajémonos y vamos a nuestro ritmo, a nuestro paso. Dios nos conoce, estamos en el tiempo de gracia, Ay, el tiempo de gracia. Cuando el Señor te pida cuentas delante de su presencia y te diga, a ver, ¿y tus obras? ¿Qué fue lo que hiciste en esa tierra? ¿Cómo expresaste tu afecto íntimo hacia mí cada día de tu vida? Porque sí, eres salvo,
pero como por fuego, avergonzado entrarás al reino de los cielos. Eso lo dice el apóstol Pablo en Corintios. Como por fuego, como por vergüenza. ¿Por qué? Porque no tuvimos prioridades claras. Y de la lectura de la Biblia, es que tampoco tengo tiempo. Tampoco. Me cansa mucho leer la Biblia. Yo abro la Biblia y me pongo. Para mí las pastillas para dormir no son nada. O sea, para mí el Evangelio de Marcos. De veras, hermano, prioridades. La vida cristiana se trata de prioridades. Debemos tener prioridades, porque una vez más, vuelvo a repetir, siempre sacamos tiempo para aquello que más nos gusta. No es cuestión entonces de falta de tiempo, es cuestión de falta de afectos. Amas poco a Cristo, amas muy poco al Señor, porque mire, Jesucristo nos muestra en este simple versículo, y de verdad, a veces nosotros olvidamos que Jesús era 100% hombre, y en su humanidad Él estaba cansado, agotado de un día largo. Había dormido muy pocas horas, sin embargo muy temprano de mañana, cuando estaba todavía muy oscuro, se apartó y se fue a orar. Hermano, tengamos nuestras prioridades en orden. Dejemos de poner excusas. Debemos perseguir y disciplinarnos por tener una vida de oración como la de nuestro Señor Jesucristo. Cristo hizo de la comunión con el Padre en oración su sustento y su prioridad. Hagámoslo en nuestras vidas. Ahora bien, aquella mañana, a la puerta de la casa de Pedro, de pronto, cuando empezaba a despuntar los primeros rayos del alba, se empezó a reunir alrededor, en torno a la casa, un grupo grande de personas, una multitud. Había allí una comunidad de necesitados que se había hecho muy grande de un día para otro. El día anterior Jesús había sanado a una gran multitud, pero ahora había delante de la casa de Pedro, aquella mañana, una gran multitud. Mucha gente esperaba a Jesús, el sanador. Las personas estaban hambrientas por su milagro. Y yo me imagino que cuando Pedro abrió la ventana y vio a tanta gente alrededor de su casa, corriendo y contento, fue a buscar a Jesús. Llegó a la habitación donde Jesús se había quedado a dormir. ¿Se habrá quedado dormido Jesús? Está muy cansado, ¿no? El día de ayer fue muy agotador, ¿verdad? Pero, maestro, te buscan afuera, Señor. Ya se empezó a poner inquieto. De pronto abre la puerta, y al abrir la puerta se da cuenta de que Jesús no está allí. Jesús ha desaparecido, Él se había ido. En ese momento, hermanos, miren, yo me puedo poner en el papel de Pedro, y con toda seguridad Pedro entró en una especie de momento de pánico, seguro. Ahora, ¿y por qué digo yo esto de que Pedro entró en una especie de pánico? Porque si vamos al verso 36, el verso 36 nos dice: y le buscó Simón y los que con él estaban. Y la palabra, cuando dice y le buscó, la palabra buscó literalmente es: y le buscó con ansiosa determinación. El muchacho estaba ansioso, buscando dónde está Jesús, a dónde se fue a perder. Hay una multitud aquí enfrente de la casa, la gente lo está esperando para que le obren sus milagritos. ¿Dónde está el maestro? Y hermanos, no solo Pedro estaba con esa ansiosa determinación de buscar a Jesús, sino que los que con él estaban también estaban buscando a Cristo. Finalmente lo encontraron. Y como ya vimos, Jesús estaba quizá fuera de la ciudad, en un lugar a solas, desierto, dice el versículo, y allí estaba en comunión con el Padre orando. Y se le acercaron y le dicen: maestro, todos te buscan. Esa palabra todos habla de multitud. Maestro, en la puerta de mi casa hay un montón de gente que te está esperando. Todos te buscan. Una multitud de enfermos, maestro. Allí hay tullidos, mancos, cojos, leprosos, ciegos, sordos, mudos, despistados y testarudos, ¿verdad? Todos, maestro, allí están todos buscándote. Todos. Y todos están ansiosos por un milagro. Todos. Y solo hago un paréntesis en esto, porque es importante, hermanos.
Es muy interesante que muchas personas, incluso el día de hoy también, llenan cada domingo las iglesias buscando también al Jesús de los milagros, buscando también a un Jesús milagroso, a un milagrero, de cualquier tipo de milagros, pero buscan a un Jesús que les pueda obrar el milagro. Buscan a Jesús el sanador, a Jesús el prosperador, al Jesús el benefactor, pero no buscan a Jesús el salvador. Y mucho menos no buscan a Jesús el Señor y dueño de sus vidas. La mayoría de personas llenan las iglesias los domingos, así como esta multitud a la puerta de la casa de Pedro, buscando el milagro, el milagrito de Cristo. Pero volviendo a nuestra historia, ahí están los discípulos ansiosos, habían buscado a Jesús, lo encuentran, le llaman para que los acompañe, pero en contra de todo pronóstico, hermanos, en contra de todo pronóstico, Jesús les dice en el verso 38: vámonos a otro lugar, vámonos a los lugares vecinos. Ahora, yo personalmente, cuando Jesús dice vámonos, yo le hubiera respondido: perdona maestro, a ver, ¿a dónde? ¿A otro lugar? ¿A dónde? ¿A dónde te quieres ir? ¿A qué parte quieres que nos vayamos? Bueno, Jesús se había despertado muy de mañana. Uno piensa, tiene hambre, quiere desayunar, ¿no es cierto? Vamos a llevarlo, no sé, a Capernandonalds o a Galilea Pan, ¿verdad? Vamos a llevarlo a que se coma su panito con pescadito, ¿verdad? Y que así, más tranquilo, empiece su jornada, su faena. Pero Jesús le dice: no muchachos, ustedes no me han entendido. No han entendido lo que yo les estoy diciendo. Vámonos de aquí, vámonos a otro pueblo, vámonos a los lugares vecinos. Y mira, hermano, hago una pausa en esto para que entendamos lo que Jesús está tratando de decir. Porque a veces damos por sentado muchas cosas, pero ubíquese por un momento en esta escena. Pedro, Jacobo, Juan y Andrés se acercan a Jesús buscándole, desesperados para que los acompañe y sane a toda esa multitud. Pero ahora Jesús, en contra de todo pronóstico, les dice que se vayan a otro lugar. Y yo quiero que consideres por un momento que no se trata de como nosotros lo hacemos el día de hoy. Nosotros hoy tomamos un carro, ¿no es cierto? Nos montamos en el carrito y nos vamos hacia los pueblos vecinos. Vamos a San Miguel Siguilá, tardamos unos 40 minutos, ¿verdad?, en llegar. Vamos ¿a dónde? ¿A dónde más vamos? Vamos a Cantel, tardamos unos 30-35 minutos. Vamos a, ¿qué otro lugar? A San Martín, tardamos una hora. Son los pueblos vecinos. Nos montamos en el carro y nos vamos. Pero yo quiero que usted considere que en aquel tiempo ellos tardaban en su travesía días e incluso semanas. Así que Jesús no les estaba diciendo: vámonos, que ellos se queden ahí esperando un ratito, vamos y volvemos. No, Jesús les estaba diciendo: nos vamos y no sabemos cuándo retornamos, vámonos. Así que imagínese usted por un momento estar en los zapatos de aquellos 4 hombres, de Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, que están allí delante de Jesús, están tratando de motivarlo para que se vaya con ellos a sanar a aquellos que están allí. Póngase por un momento en los zapatos de esos hombres. Usted es Pedro, saliendo de su casa se encontró con un montón de enfermos. Ya le dijo al ciego, al manco, al cojo, al hidrópico y al tullido que en 45 minutos Jesús viene a sanarlo. Tranquilo, espérese, quédese aquí, hermano. Y ahora Jesús viene y dice: vámonos a los pueblos vecinos. Qué situación más complicada, qué momento más bochornoso. Yo hubiera sido Pedro: trágame tierra, Señor, llévame contigo a tu gloria, pero por favor sácame de aquí. Yo no quiero darle la cara a todas esas personas que estaban enfrente de mi casa enfermos y que ahora no vamos a ir a sanarlos. Imagínese usted por un momento estar en los zapatos de esos hombres. Ahora, yo le hubiera preguntado a Jesús: ¿por qué? ¿Por qué quieres irte a otro pueblo? Jesús, la gente te está esperando aquí. Ya eres famoso en Capernaum. Hay mucha gente que está tratando de acercarse a ti. ¿Por qué te quieres ir a otro lugar?
Y hermanos, la respuesta, y de verdad, perdónenme que haya dilatado tanto en esta parte de la historia, pero quiero hacer importante esto. La respuesta que da Jesús nos muestra la segunda prioridad que tenía Jesús en su vida y su ministerio. La segunda prioridad que tenía Jesús era la predicación del evangelio. No hacer milagros, no sanar personas, sino predicar el evangelio. Porque Jesucristo les dice en el verso 38, volvamos al verso 38, Él les dijo: vamos a los lugares vecinos. ¿Para qué? Ahí está el propósito. Para que predique también allí. Porque para esto, para predicar el evangelio, para esto he venido. Jesús les estaba diciendo: miren, muchachos, les voy a hacer muy claro y quiero que ustedes entiendan cuáles son mis prioridades. A mí no me va a mover de mis prioridades el hecho de que hay un montón de gente allí pidiendo un milagro. Y mire, Jesús era compasivo, misericordioso, tierno y amoroso, más que todos nosotros aquí juntos. Pero Él muy temprano de mañana se apartó para pasar tiempo con su Padre, y luego le muestra a sus discípulos que su mayor prioridad era salir de allí a otros lugares para predicar el evangelio que trae vida. Jesucristo sabía a qué había venido al mundo. Jesús sabía que su propósito final no era liberar personas de enfermedades. Ese no es el propósito final de Jesús. El propósito final de Jesús es salvarlas de la esclavitud del pecado y del castigo eterno. Y para eso era necesario que Él pudiera ir a otros lugares a predicar el evangelio de salvación. Para eso vino Jesús. Esa era su prioridad. Ese era el punto que movía el corazón de Jesús: ir y predicar el evangelio. ¿Y qué eran las cosas que Jesús decía en el evangelio? Arrepiéntete y cree en mí. Arrepiéntete y cree en mí. Ese era el mensaje del evangelio. Una y otra vez, en cada ciudad, en cada región, Él tenía que ir y compartir el mensaje de las buenas nuevas de que había venido alguien que podía librarlos de la esclavitud al pecado. Hermanos, suplir las necesidades físicas de la gente fue una demostración de compasión y de poder de lo alto. Pero Cristo vino a redimir pecadores. No se nos debe olvidar, esa es su prioridad. Así que en vez de aprovechar su reciente popularidad en Capernaum, Jesús decidió irse, porque había mucho que hacer. Había muchos otros lugares que debían ser llenos de las buenas nuevas. De hecho, el verso 39 nos dice que Jesús predicaba en las sinagogas en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Vuelvo a repetir: y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Y de verdad, note el texto, es la última línea que está ahí abajo en el texto. Predicaba en las sinagogas, a eso se dedicó. Pero ¿en dónde? En toda Galilea. Y hermanos, en Galilea había una región de judíos y había una región de gentiles. Y Jesús predicaba en toda Galilea, tanto a judíos como a gentiles, porque Cristo vino a traer salvación a los perdidos. Y hay perdidos por todas partes. Y Jesús tenía que ir por todas partes a predicar el evangelio a los perdidos. Ahora, alguien podría decirme: bueno, Jesús, ¿acaso no tienes una gran multitud en la casa de Pedro que está dispuesta a oírte y que a ellos puedes proclamarles el evangelio de salvación? Bueno, eso es una buena pregunta, porque bueno, yo he venido a predicar el evangelio, así que vámonos a otros lugares. Pero maestro, esta gente también te puede escuchar. Hay un montón de gente en la casa de Pedro que tiene sus oídos abiertos esperando a que tú les des el mensaje. Bueno, sí, pero no, porque estas personas tenían solamente un interés superficial en Jesús por causa de los milagros. Si nosotros notamos el texto, la gente buscó a Jesús por el milagro. La gente no buscó a Jesús para que los salvara de sus pecados. Así que Jesús dijo: vámonos. Es necesario que vayamos a otros lugares para seguir predicando el evangelio del arrepentimiento y fe. ¿Me sigue, hermano? Y hermanos, este no es el único lugar donde Jesús deja muy en claro su prioridad. Él lo dice también en otros lugares. Lucas capítulo 5 verso 32.
no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Para eso he venido. Él dice, he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Lucas 19:11. Dice también Jesús, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino Cristo. Nuestro Señor Jesucristo buscó pecadores perdidos y los llamó al arrepentimiento a través de la predicación. No se nos puede olvidar eso. Los milagros de Jesús validaron su mensaje. Los milagros de Jesús demostraron su autoridad como el Mesías. Los milagros de Jesús manifestaron que Él era aquel a quien el pueblo estaba esperando. Pero ¿sabe algo, hermano? Los milagros no salvaron a nadie. La prioridad de Jesús siempre fue el mensaje del Evangelio. Siempre. Vuelvo a repetir, Jesús dejó a las personas allí en casa de Pedro y se fue a otras regiones de Galilea para predicar el Evangelio del arrepentimiento y de la fe en Jesucristo. Hermanos, y ahora quiero que de verdad no se pierdan esto y se concentren en lo que le voy a decir ahora por un momento. Porque si para Cristo, si para nuestro Señor Jesucristo, la mayor prioridad de su ministerio era predicar el Evangelio del arrepentimiento y la fe en Él para salvación de pecados, ¿quiénes somos nosotros como iglesia para creernos que otra cosa que podamos hacer será mejor que lo que Cristo tomó como prioridad? Hermanos, para nosotros hoy como iglesia, esa misma predicación fiel del Evangelio del arrepentimiento y la fe en Jesucristo debería ser prioridad. Vuelvo otra vez a repetir. La predicación fiel del Evangelio del arrepentimiento y la fe en Jesucristo debería ser hoy para la iglesia una prioridad. Cada domingo, cada miércoles, cada reunión, cada evento, cada grupo de comunión, cada grupo de visitación, el Evangelio debería ser el centro de todo lo que hagamos. La proclamación, la vindicación y la aplicación del Evangelio debería de ser el centro de la iglesia. Si fue el centro del ministerio de Jesús, ¿por qué para nosotros sería otra cosa el centro? No, nos vamos a juntar para hacer, no sé, cualquier otra cosa. Hermano, el centro debe ser siempre el Evangelio. La prioridad siempre debe ser el mensaje, la predicación y la aplicación de ese mensaje a nuestras vidas. Porque no se trata simplemente de tener una buena doctrina. Mire, hermano, yo puedo tener una excelente doctrina cristiana y puedo tener una terrible aplicación en mi vida cristiana. Puedo ser un diccionario con patas diciendo palabras teológicas. Es que mire, la justificación es el proceso mediante el cual existe una doble imputación por medio de la expiación penal sustitutiva que ocurre cuando en el momento del Calvario y el Gólgota nuestro bendito y suficiente Salvador Jesucristo dio su vida en expiación por muchos de nosotros que estábamos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Mire, usted me puede recitar todo eso, pero si no lo vive, no sirve de nada. El Evangelio, hermanos, el Evangelio se trata de que sea el centro de nuestra vida. Le pongo un ejemplo. Ayer veíamos con los adolescentes. ¿Qué tema veíamos con los adolescentes ayer? ¿Cómo? La misericordia. Muy bien, excelente, pusieron atención. Y vimos la misericordia de Dios y el llamado que nosotros tenemos por cuanto la misericordia de Dios la hemos recibido, el llamado que tenemos para dar misericordia, ¿no es cierto? Si yo he recibido una misericordia tan grande de parte del Señor, yo debo dar misericordia a otros. ¿Cómo es posible, hermanos, que nosotros digamos, no, pero es que por su gran amor y misericordia he sido perdonado? Wow, la misericordia del Señor. Pero tu hermano, tu hermana, tu primo, tu cuñado, el tío, el fulano que está cerca de ti te hizo algo y tú no eres capaz de extenderle misericordia y amor compasivo. No hay ningún tipo de aplicación del Evangelio. Tú eres metal que resuena, címbalo que retiñe, un fariseo encarnado. Estoy siendo muy fuerte esta mañana, hermanos. Yo creo que tal vez un poquito. Pero hermanos, de verdad debemos tener un llamado de atención a nuestro corazón a través de estas palabras.
Si para Cristo el Evangelio fue central, para nosotros el Evangelio debe ser nuestra mayor prioridad. Y hermanos, no hay evidencia bíblica para pensar que las prioridades hayan cambiado el día de hoy, 2000 años después. No hay evidencia para pensar que las prioridades hayan cambiado. Es más, hoy, 2023, más que nunca en toda la historia del cristianismo, hoy más que nunca, el Evangelio debe ser la prioridad de la iglesia. John MacArthur lo dijo: nunca imaginé que iba a pasar todo mi ministerio y toda mi vida reevangelizando a los evangélicos. ¿Por qué? Porque hay un terrible entendimiento y una terrible aplicación de lo que es el Evangelio en la vida de las personas. Y hay muchos que no conocen el bendito Evangelio Salvador, y por lo tanto, incluso hoy en la iglesia debe volverse a hablar del Evangelio. Una y otra y otra y otra y otra vez. El Evangelio debe ser prioridad. Ahora usted me dirá, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué el Evangelio debe ser prioridad para nosotros? Muy sencillo, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. No hay salvación si no hay predicación y proclamación del Evangelio. El Evangelio de Jesucristo fielmente predicado salva personas. El Evangelio de Jesucristo malamente predicado anestesia a personas, vacuna a personas para que reciban el Evangelio. Por eso, hermanos, debe ser tan importante para nosotros que prediquemos el Evangelio. La predicación fiel del Evangelio, no la abundancia de milagros, de señales o de innovaciones en el mensaje, sino la predicación fiel del Evangelio. Y eso es lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1 versos 22 al 24. Dice: porque los judíos piden señales. A los judíos les encantaban los milagros. Cuando vinieron con Jesús los fariseos: maestro, si tú eres el Mesías, haznos un milagrito aquí enfrente. Y Jesús les dice: esta generación adúltera, que solo milagros y señales pide, ya no tendrán más señales y milagros, sino solamente la señal de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? Estuvo 3 días en el vientre de un pez y luego salió. Jesucristo estaría 3 días en el vientre de la muerte y luego resucitaría, dando la señal de victoria. Pero los judíos siempre querían señales. Por eso dice Pablo: los judíos piden señales, milagros, y los griegos buscan sabiduría o buscan filosofía, abundancia de pensamientos, abundancia de ideas extrañas. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios. Y está hablando del poder de salvación, poder de Dios y sabiduría de Dios. Así que, hermanos, debemos predicar fielmente el Evangelio, a tiempo y afuera de tiempo. Para terminar, simplemente quiero dejar en claro nuevamente las 2 prioridades en la vida de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo tenía en primer lugar como prioridad la oración, un estilo de vida de oración, la comunión con el Padre en oración. Y en segundo lugar tenía como prioridad la predicación del Evangelio. Hermanos, no podemos ser una iglesia que esté centrada en innovar el mensaje. No podemos ser una iglesia que esté centrada en implementar un mensaje más relevante o en cualquier otra cosa que nos podamos inventar. No podemos ser una iglesia así. Debemos ser una iglesia comprometida con la oración y la predicación del glorioso Evangelio que confronta al pecador y que salva al pecador por medio del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Ese es el Evangelio. Para nuestro Señor Jesucristo esas 2 cosas eran prioridad: pasar tiempo en comunión con Dios, en oración, y predicar, proclamar el Evangelio de Jesucristo. Hermano, quiero hacerle una pregunta en este momento, muy honestamente.
Si usted hubiera sido Pedro, buscando desesperada y ansiosamente a Jesús aquel día, y muy probablemente contento porque la fama de Jesús ya había crecido tanto que la gente al día siguiente lo buscaba y estaban ahí todos en la puerta esperando por el milagro. Si usted hubiera sido Pedro aquel día y usted hubiera escuchado a Jesús decir: déjenlos ahí, vámonos a otro lugar, ¿qué hubiera pensado usted de Jesús? ¿Qué hubiera pensado usted de esas prioridades de Jesús? ¿Qué hubiera pensado usted como persona? Hubiera dicho: no puede ser, como yo dije hace un momento, trágame tierra, qué momento más bochornoso. ¿Hubiera preguntado usted eso? Hubiera dicho: este no es el mejor momento para el ministerio de Jesús. ¿No es cierto? Pero ¿sabe algo, hermano? Los discípulos aprendieron muy bien la lección y se lo enseño. Hechos capítulo 6 versos 1 al 4 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, y mire, hermano, estaban desatendidas, era un acto necesario de misericordia, había que tener compasión y hacer de la compasión algo efectivo. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra para hacer misericordia, para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y al final dice: y nosotros persistiremos en las 2 prioridades que aprendimos de nuestro Señor Jesucristo. Persistiremos en la oración y persistiremos en el ministerio de la palabra. Así que ellos lo habían aprendido muy bien. Si una iglesia quiere funcionar correctamente, debe haber oración y una fiel predicación del Evangelio de Jesucristo, pero también una fiel aplicación del Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, todos nosotros somos llamados como iglesia a orar, y todos nosotros somos llamados como iglesia a vivir el Evangelio de Jesucristo. Y yo sé que alguno quizá me va a decir: el mensaje de hoy fue muy sencillo, pastor, solo 2 cosas, oración y el Evangelio. Me hubiera podido decir tal vez algunas verdades más sublimes, más grandes, no sé si hubiera podido bajar del cielo alguna revelación de ultratumba para que nosotros nos fuéramos hoy cargados espiritualmente hablando. Bueno, hermano, puede ser que parezca a simple vista algo muy simple, pero en la mayoría de casos nos cuesta aplicar esas verdades. Así que es mi oración de todo corazón que quiera el Señor que seamos una iglesia saludable y bíblica en todos los aspectos, que seamos una iglesia que de verdad tenga las prioridades muy claras, al punto de que, imitando a Cristo y siguiendo su ejemplo, hagamos de la oración, de nuestra comunión con Dios y del Evangelio, tanto proclamado con nuestra boca como vivido en nuestras vidas, que hagamos de todo esto la prioridad de nuestras vidas, tanto de forma personal como de forma comunitaria. Hagamos, hermanos, de la oración y del Evangelio el centro de nuestras vidas y el centro de nuestra iglesia. Eso es a lo que nos llama el Señor el día de hoy. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar orando y pidiéndole al Señor que nos dé valor para vivir como Él demanda de nosotros.